revisar las informaciones y comenzamos con este balance tras el Día del Joven Combatiente. 75 detenidos a nivel nacional, 3 carabineros lesionados en una jornada compleja también aquí en la región metropolitana por una serie de interrupciones en el metro por manifestaciones y también por una falla en un tren en Tobalaba. Nicolás Krum nos va a contar más al respecto. Nico. Hola, Nico. ¿Qué tal, Pati Humberto? Buenas tardes. Sí, de hecho, en esta mañana, en el balance que entregó la institución policial junto a autoridades de gobierno, cifraron en 85 eventos violentos, los que se registraron ayer en varias partes del país. De esos 85, al menos 56 en la región metropolitana y, como ustedes bien decían, en este caso lo más lamentable, estos 3 funcionarios de carabineros que resultaron lesionados y uno de ellos con un impacto de bala en una situación bastante compleja que se vivió ayer en Estación Central en el sector de Villa Francia. Diferentes manifestaciones que lamentablemente se fueron tornando de un carácter más violento con el pasar de las horas. El día de ayer varias de ellas comenzaron durante la tarde en algunas cercanías de establecimientos educacionales en el centro de la capital y ya al llegar la noche en diferentes puntos también de la capital se empezaron a registrar diferentes incidentes donde obviamente tuvo que en este caso interceder personal de control de orden público de carabineros para poder obviamente calmar la situación. Se generaron por ejemplo también ataques a al menos 2 comisarías aquí en la región metropolitana, una en Huechuraba, otra también en el sector de La Victoria, en Pedro Aguirre Cerda, pero como ustedes bien decían, lo que en este caso llamó más la atención fue con la violencia que actuaron algunas personas en lo que fue esta actividad que llevaron a cabo en el sector de Villa Francia, donde, como se ha podido ver en algunas imágenes, se atacó directamente a los carros policiales que estaban intentando establecer el orden público en ese lugar, algo que ocurrió en el horario de la noche en este sector de Estación Central, donde, como se ha podido ver en varias imágenes, utilizando algunos implementos incendiarios, finalmente donde se ataca a carabineros en varias instancias y donde de hecho uno de estos funcionarios que estaba al interior de una de estas tanquetas llamada Mohawk, que es finalmente el que recibe un impacto de bala en una de sus piernas, algo que finalmente derivó en que rápidamente fuera llevado hasta el hospital institucional, el hospital de carabineros, y ahí finalmente se pudo tratar las lesiones que tenía este funcionario. Él fue visitado en este caso también por el general director de carabineros, Ricardo Yáñez, que obviamente fue a acompañar a este funcionario, y lo positivo en este caso es que afortunadamente él está fuera de riesgo vital, pero evidentemente todavía tiene que estar tratándose las heridas producto de este ataque. Una situación que lamentablemente se da en un nuevo contexto de la conmemoración del Día del Joven Combatiente, algo que de hecho también durante esta mañana el propio subsecretario Monsalve tuvo palabras para referirse a lo que es la conmemoración, pero separar aquello por supuesto de lo que es netamente una protesta violenta, que es lo que finalmente se registró ayer en varias partes del país y que, como les decíamos, tuvo este saldo negativo de 85 eventos violentos en todo el país, al menos 56 en la región metropolitana. Ustedes también lo decían al comienzo de este despacho, se detuvo a 75 personas a lo largo del país, de aquellos 60 son de la región metropolitana, algo que habla de un 36% más de los detenidos que hubo en esta misma jornada, pero comparándolo con el año anterior, en el año 2022. A eso también se suma un aumento en la cantidad de eventos violentos, un 9% más de lo registrado también en el año anterior, pero como les decíamos, lo que en este caso llama más la atención es con la violencia que actuaron varios sujetos que en este caso atacaron directamente a la policía uniformada, algo que se puede hablar incluso de una planificación, puesto que varios de estas personas estaban en algunos puntos estratégicos, aprovechándose por supuesto de que Carabineros estaba en este caso tratando de establecer el orden público, y es en ese contexto donde, como por ejemplo, ocurre este lamentable ataque al cabo primero Eduardo Báez, quien estaba finalmente intercediendo en el sector de Villa Francia cuando recibe este impacto balístico una vez que él se baja a verificar una situación que se estaba dando producto del vehículo en el que estaba incendiándose en llamas, obviamente por los ataques de algunas personas de ese sector. Vamos a revisar un ambiente de disparos que hubo en este lugar ayer en Villa Francia y también la posterior visita que tuvo el general director al hospital de Carabineros para visitar a este carabinero lesionado. Revisemos. Él recibió un ataque realmente violento y quiero condenar absolutamente la agresión que recibieron los carabineros. Aquí no hubo intención de nada, solamente de matar a los que iban al interior de ese vehículo. El vehículo, hay imágenes que son gráficas de lo que ocurrió en el lugar. Fue un ataque vil, con armas de fuego y además con armas incendiarias. Por lo tanto, quiero condenarlo rotundamente. Los que no se defendieron, hicieron uso de sus armas de fuego, y gracias a Dios tenemos que lamentar solamente, y por suerte, las lesiones menos graves que recibió este carabinero, que pudo haber sido algo mucho peor y mucho más grave.
Un ataque totalmente deleznable, como lo señala el general director de la institución de Carabineros, puesto que es en el momento en que este funcionario baja del vehículo a revisar algún desperfecto o alguna situación que habría provocado que finalmente este vehículo se detuviera. Y esto se da obviamente en un contexto donde este vehículo motorizado de Carabineros estaba siendo constantemente atacado con elementos incendiarios. Producto de eso también se estudia que en algún momento se puede haber dificultado la visual que tenía el conductor de este vehículo, que finalmente termina impactando con un árbol, y es en ese contexto donde este funcionario desciende del vehículo y donde finalmente recibe un disparo en su pierna que afortunadamente no pasó a mayores y que ya está fuera de riesgo en el hospital institucional. Todo esto, como les decíamos, en un contexto de nuevas manifestaciones en el sector de Villa Francia, y en ese mismo lugar lamentablemente hay que también comentar que se registró la quema de al menos 2 buses del transporte público. En total son 4 los buses afectados, 3 que fueron quemados, pero puntualmente 2 en el sector de Villa Francia, y como también ha trascendido, se ha comentado que en este caso la dinámica para poder finalmente lograr este cometido de violencia fue que los mismos personas, estos delincuentes que protagonizaron este ataque, habrían detenido estos buses, habrían amenazado tanto al conductor como a los pasajeros para hacerlos descender, y una vez que el vehículo ya estaba obviamente sin habitantes, sin personas al interior, proceden a quemar finalmente estos buses. Y como les decíamos, es un catastro que aún se está haciendo, pero de momento se registran 4 buses afectados, 3 que fueron incendiados directamente y, como les decíamos, 2 en el sector de Villa Francia. Algo que directamente afecta por supuesto a aquellas personas que son los usuarios habituales del transporte público, en este caso del sistema red del Transantiago, y por lo mismo en esta mañana también el propio ministro de Transporte salió evidentemente a rechazar rotundamente estos actos de violencia que lamentablemente afectan obviamente a las personas que están constantemente usando estos buses. Se habla de miles de personas que se van a ver afectadas obviamente porque van a haber menos buses que están obviamente haciendo estos recorridos habituales por ese sector, y es una situación bastante violenta que evidentemente es algo que se rechaza constantemente porque vemos que sucede lamentablemente cada año. Revisemos qué señaló durante esta mañana el ministro de Transportes respecto de estos buses que terminaron siendo afectados en esta nueva conmemoración del Día del Joven Combatiente. Esto fue como a las 10, 10 y media. Ya venía la micro, llegó acá y vino unos jóvenes como 5 o 6, ya párate ahí, está para el cuarto, y el chofer le cerró la puerta y le tiraron cosas de benzina que adelante y me paró. Justo una vecina mía acá corrió a sacar una señora mayor que venía dentro de la micro. Que no podía bajar y la fue a dejar a la casa, de aquí de los bloques. Quemar un bus es totalmente inaceptable e injustificable. Cada vez que se quema un bus no se está afectando a una empresa, no. Se está afectando a los miles de usuarios de ese bus que a diario lo necesitan para poder movilizarse. Si llevamos esto a cifras, estamos hablando de cerca de 90.000 personas que se afectan por cada bus que se destruye. Y claro, porque la reposición de estos vehículos no es inmediata. Se afecta la calidad del servicio y con eso la calidad de vida de todas esas personas. Y es que el transporte impacta o incide directamente en el día a día de todos. Por eso, si queman, dañan o destruyen un bus, hay miles de usuarios de ese bus que ven una merma en el servicio que reciben, y esto no lo podemos obviar. Manifestar nuestra opinión es un acto legítimo, democrático, pero nada de ello tiene que quemar un bus que sirve a diario a sus usuarios, que son principalmente personas de esfuerzo. Duras palabras en este caso del ministro de Transporte respecto de estos buses que terminaron afectados en esta nueva conmemoración del Día del Joven Combatiente, pero también este testigo que comentaba el momento en que finalmente se le prende fuego a este recorrido del transporte público. Todo esto, como les decíamos, fueron cifras que se entregaron en un balance el día de hoy, donde tanto el gobierno a través del subsecretario Manuel Monsalve y también a través del general director de Orden Público, el general Monraz, hablaron obviamente de lo que fue el balance de esta jornada, pero también criticaron duramente la violencia con la que actuaron muchas de estas personas que estuvieron involucradas en estos ataques directamente a la institución policial. Como ustedes también señalaban, se registraron 3 carabineros lesionados, uno de ellos el que recibió este impacto de bala, pero también hubo 5 personas civiles lesionadas, uno de ellos que de hecho recibió un impacto balístico que se está investigando, porque esto habría sido también en el mismo contexto de protestas en el sector de Villa Francia, esto en Avenida 5 de Abril, algo que también se está indagando. Pero por otra parte, en este caso lo que más se repudió fue este ataque que recibió este carabinero
carabinero que estaba al interior de esta tanqueta, puesto que vemos como varias personas están tirando diferentes elementos incendiarios a este vehículo de la fuerza pública y que finalmente, al estar prendido en llamas, es este funcionario que baja del vehículo y que finalmente recibe este disparo. Todo esto, por supuesto, entendiendo que había un contingente bastante preparado y especial, dispuesto para la jornada del día de ayer, algo que no fue al azar, algo que fue planificado, pero evidentemente ante la violencia con la que se actuó en muchos sectores, donde no solamente hubo también uso de fuegos artificiales, sino que también directamente armas de fuego. Escuchemos en palabra del propio general Monraz y también del subsecretario Monsalve lo que fue el balance de esta jornada del Día del Joven Combatiente. Fueron atacados violentamente tanto por bombas Molotov, el TPB o el vehículo blindado que ustedes vieron, también no obstante de que se le lanzaron bombas Molotov, también llega un sujeto que lanza aparentemente con un balde también combustible para que pudiera prender más. Además de eso, tenemos algunos registros de armas que estaban siendo utilizadas. Hay imágenes de algunas armas hechizas y otras armas que, diría yo, son armas cortas, podrían ser pistolas y revólveres que se usaron en contra de personal de Carabineros. A pesar de los esfuerzos que se hicieron previamente, tenemos personas lesionadas y eso siempre va a impedir una evaluación completamente óptima del despliegue. Lamentamos profundamente que haya 3 carabineros lesionados. Uno de mediana gravedad, que como ustedes saben recibió una lesión por impacto de bala en partes blandas, que está en el hospital de Carabineros y que está considerada su lesión como una lesión de mediana gravedad sin ningún tipo de riesgo vital, y 2 carabineros con lesiones leves. También queremos volver a repudiar de manera muy clara la agresión a 4 profesionales que se desempeñan en medios de comunicación. Y hay un civil herido por un impacto de bala en el rostro, que está en evaluación en condición reservada en la Clínica Santa María y que está siendo investigado el marco, el contexto en el cual se produce esa lesión. En las situaciones de esta naturaleza siempre hay una planificación previa. Aquí hubo una definición de zonas que fueron consideradas de riesgo, y que por lo tanto se definieron 104 lugares donde infraestructura que es considerada estratégica necesitaba vigilancia previa. Eso es lo que justifica el despliegue, por ejemplo, de 2.400 efectivos de carabineros en la región metropolitana y de 4.000 en el resto del país. Proteger infraestructura que fue considerada estratégica. En segundo lugar, hay trabajo también de planificación previa y de inteligencia para definir 54 puntos donde era previsible que se produjeran alteraciones del orden público. En las situaciones de esta naturaleza siempre hay una planificación. También en el contexto de los incidentes, las manifestaciones, a una cuadra del lugar se produce también otra agresión con arma de fuego. Un joven de 18 años, una persona civil que al parecer estaba, por lo que estamos investigando y las circunstancias, estaba observando las manifestaciones, recibe un impacto balístico en su rostro, una bala que le entra por la mejilla, se le aloja en su cuello y es trasladado a la Clínica Santa María, donde se le estaba interviniendo para efectos de poder en el fondo extraer este proyectil balístico. La prueba más contundente o la prueba que nos va a dar la certeza va a ser efectivamente la comparación que haga el peritaje balístico cuando se compare este proyectil que se extraerá del cuello de la víctima para efectos de compararlo con las armas de servicio que fueron ocupadas por los funcionarios. Bien, escuchábamos entonces parte de este balance, las palabras del general Monraz, quien de hecho detallaba cuál fue la dinámica del ataque que recibió este funcionario, también el actuar de estas personas que atacaron este vehículo policial. Y también por otra parte el subsecretario Monsalve hablaba de la planificación que tuvieron para este tipo de eventos, algo que no es premeditado, que es premeditado, que finalmente se preocupan y obviamente se organizan para poder tener ciertos puntos estratégicos cubiertos, que fue lo que ocurrió el día de ayer. Y por otra parte también el fiscal, en este caso, que hablaba de la investigación que se llevara a cabo en torno a esta persona civil que recibió un impacto de bala en el contexto de manifestaciones también en el sector de Estación Central. Pero otra cosa que también se ha tomado la discusión en los últimos días y que incluso está hoy en día teniendo una discusión de carácter parlamentaria son el tema de las atribuciones que puede tener Carabineros a la hora de actuar, a la hora de poder intervenir en situaciones de este tipo, cuando por ejemplo son violentados como ocurrió ayer, donde en todo caso siempre se habla de hasta qué punto se puede hablar de proporcionalidad, del uso legítimo de
la fuerza. Pues bien, todo esto está obviamente en tabla, en discusión en lo que es en la gestión parlamentaria, y por supuesto también es una situación que se está hablando el día de hoy y que se toma, por ejemplo, como referencia lo ocurrido ayer para poder obviamente eso posicionarlo en esta materia parlamentaria. Veamos qué señaló en este caso el subsecretario Monsalve respecto del uso legítimo de la fuerza de la institución policial cuando están en procedimientos de este tipo. Lo más importante es garantizar que en el proceso judicial Carabineros no parta imputado, que es lo que ocurre el día de hoy, que tiene que ver con el procedimiento penal. Cuando se hace uso del arma de fuego, lo primero que ocurre es que el funcionario policial es imputado. Por tanto, el gobierno lo que quiere hacer es que fundamentalmente ese punto sea resuelto a través de una indicación. Esperamos, por lo tanto, mejorar más bien la ley en el trámite en el Senado. Bien, escuchábamos entonces estas palabras del subsecretario Manuel Monsalve, quien de hecho decía que idealmente cuando Carabineros intercediera y utilizara legítimamente la fuerza en este caso para poder evitar que ellos sean víctimas de alguna agresión o también cualquier civil, se parta en este caso en el proceso judicial no como imputado, sino que como evidentemente estudiando el contexto en que se da esto. Todo por supuesto haciendo referencia a este día de conmemoración que lamentablemente registró varios episodios violentos en diferentes partes del país, sobre todo aquí en la región metropolitana, y que como también hemos comentado dejó un saldo de 75 detenidos a nivel país y 60 detenidos acá en la región metropolitana. Claro, muy complejo, especialmente ahí en horas de la tarde cuando la gente quería regresar a sus casas y la verdad que se encontraban con todas estas complicaciones. Nicolás, muchas gracias por la información. Buenas tardes.